¿qué tal? Les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos acá en su programa Conversamos, siempre con mucha información nacional, deportiva, cultural, lo que esté en el ámbito nacional para que usted se informe de una manera más amena, más natural, acá con entrevistados con los que conversamos, ¿verdad? Hoy me acompaña la doctora Lenia Centeno de la Dirección de la Salud del Ministerio de Salud para hablarnos un poco sobre el dengue, un tema que nos ha venido preocupando mucho a los costarricenses porque en el último año hemos escuchado mucha noticia, un poco de aumento, y entonces la idea es hablar un poquito de ese trabajo que se ha venido haciendo desde el Ministerio de Salud, informativo, también preventivo. Entonces, muchas gracias, doctora, por acompañarnos acá en el programa Conversamos y hablar un poquito de ese tema tan importante y necesario. Muchas gracias, Melissa, por la invitación y claro, con mucho gusto, aquí estamos para comentarles acerca de la enfermedad. Exactamente, y es que el dengue como tal es una enfermedad con la que hemos venido viviendo desde hace muchísimos años. Sin embargo, aún no se desaparece, pues como bien no hay una cura, entonces tenemos que aprender a convivir y a prevenirla. Entonces yo creo que doctora, sería importante iniciar con eso. Tal vez muchos ya lo saben, pero ¿qué es el dengue? Retomemos un poco para esa contextualización. Sí, efectivamente no es una lucha que hemos tenido de forma reciente, ¿verdad? Es una lucha que viene desde hace años atrás y bueno, repasando un poco más lo que es el dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito conocido como el Aedes aegypti, ¿verdad? Y que ocasiona múltiples síntomas dependiendo de los estados inmunológicos de cada persona. Entonces, doctora, es importante decir qué se tiene que hacer antes de tal vez iniciar un poco más en el trabajo que se han venido haciendo en las últimas semanas en el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que tiene que saber de las personas del dengue? Por ejemplo, a principio de año escuchábamos que se había detectado el tipo 4 y las personas decían, bueno, entonces hay 4 tipos de dengue. ¿Qué es? ¿O cuál es la novedad que hayan encontrado diferente a los otros? Sí, efectivamente hay varios tipos de dengue, ¿verdad? Tenemos desde el tipo 1, 2, 3 y el 4, que es el más de reciente diagnóstico y que anda circulando también en nuestro país, en gran parte de nuestro territorio nacional. Y sí, hay varios tipos. La gente debe de conocer de que al existir varios tipos podemos también enfermarnos de uno o más tipos en el transcurso de nuestras vidas. ¿Qué tratamiento hay para el dengue, doctora? Porque yo creo que muchas personas creen que si se enferman de dengue nada pasa y tienen una serie de consecuencias, incluso ya si es reincidente el contagio. Claro, Melissa, aquí lo más importante es saber reconocer los síntomas. La gente tiene que empezar a identificar los síntomas, tanto los que son, se podrían decir, los usuales de la enfermedad, a como son también la presencia de síntomas que puedan indicar gravedad. Entonces, dentro de los síntomas más comunes están la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores musculares, los dolores articulares, principalmente. Y de ahí partimos al hecho también de identificar algún síntoma que sea diferente a esto, como la presencia de vómitos persistentes o incluso un dolor abdominal intenso, ¿verdad? Que ya nos podría indicar que esto ya no es normal y que debemos acudir a un centro de salud para una valoración médica. El tratamiento va a ir dirigido principalmente a los síntomas que las personas tengan. Eso nosotros en medicina le llamamos tratamiento sintomático. Entonces, mucho del tratamiento va a ir dirigido a lo que cada paciente de forma individual presente. Y es que, doctora, no existe como tal, ya lo mencionaba usted, un tratamiento específico contra el dengue o una vacuna o una cura contra el dengue. Sí, todavía hay mucho por estudiar en lo que se refiere a dengue. Sí hay vacunas, hay una vacuna ya formulada y aplicada en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, esto todavía no es de aplicación acá. Cuando llegue el momento, ya la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología se encargará de valorar la situación y la necesidad en nuestro país. También son vacunas muy limitadas, ¿verdad? No son para toda la población. La que existe actualmente se aplica solo en niños y jóvenes entre los 9 y los 16 años de edad. Entonces, su rango de población para aplicarla es muy limitada. ¿Cómo se da cuenta el Ministerio de Salud cuando una persona se contagia por dengue o sabe que en esa zona hay un brote de dengue? Sí, cuando hay brotes en las comunidades hay un muestreo.
el personal de salud llega y muestrea también a las personas de la localidad, así como también personas que consultan a un centro de salud se van a tomar muestras. Estas muestras van a ser enviadas al INCIENSA, que es nuestro centro nacional, ¿verdad?, de análisis aquí en el país, y ellos se van a encargar de procesar esas muestras y definir por exámenes específicos conocidos como una prueba de PCR y poder hacer el diagnóstico definitivo, ¿verdad? Eso le llamamos confirmación por laboratorio. También el INCIENSA puede hacer la valoración y poder definir qué tipo de dengue es. Y así nosotros tenemos identificados los tipos de dengue que hay circulando en nuestro país. A veces las personas incluso pueden confundir el dengue con otras enfermedades también transmitidas por vectores. Sí. Tenemos malaria, chikungunya, Zika también, que es transmitida por mosquitos. Entonces, qué difícil también ese trabajo por parte de las autoridades de salud de poder identificar y saber cuándo está luchando contra dengue o contra otro, ¿verdad? Sí, en este caso siempre es importante hacer una adecuada historia clínica y también conocer las condiciones en las que las personas viven. Por ejemplo, como tú mencionas, no es lo mismo presentar dengue, zika o chikungunya. Tienen sus particularidades, tienen síntomas que los definen a cada uno. Te acabo de mencionar los del dengue, pero por ejemplo, en el caso del chikungunya es una enfermedad que la tenemos acá desde el 2014. Y el Zika desde el 2016. Entonces, por ejemplo, en el caso específico del chikungunya, es muy característico los dolores intensos articulares. Entonces, eso nos hace pensar un poco más en que tal vez no sea dengue o Zika, sino que es chikungunya. Y la historia, ¿verdad? La historia clínica bien detallada que se le realiza a la persona. En el caso del Zika, sí es una enfermedad un poco más particular, tiene sus síntomas que son muy similares igual. Recordemos que también esta es una enfermedad que repercute principalmente en mujeres embarazadas y en niños, ¿verdad?, con malformaciones. Entonces, también es muy importante siempre ante la presencia de cualquier síntoma en el estado en que la persona se encuentre, ya sea en un estado de embarazo o no, que consulte. Doctora, importantísimo, bueno, ya escuchamos estas enfermedades relacionadas a vectores, a insectos. Ese trabajo también que tienen que hacer las personas desde casa, ¿verdad? Para prevenirlo, pero vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y después de venir hablamos sobre ese trabajo que usted en casa debe realizar para evitar contagiarse del dengue o cualquier otra enfermedad que sea transmitida por un mosquito. Ya venimos. Continuamos acá en su programa Conversamos. Me acompaña la doctora Lenia Centeno, quien es del Ministerio de Salud. Estamos hablando del dengue y todo lo que usted necesita saber. El Ministerio de Salud ha venido realizando un trabajo muy exhaustivo para evitar que hayan brotes, que haya más contagios, porque si bien las muertes no han ido en aumento, pero sí los contagios, entonces hay que tener cuidado con esos temas. Pero bueno, para evitar esos contagios es muy importante que las personas en sus casas, en sus negocios, incluso el sector turismo, donde la gente va a pasear y se queda en esas zonas, ¿qué medidas hay que tener para prevenir que hayan brotes de dengue o que se reproduzca el dengue en su casa o en su negocio? Sí, las medidas siempre han sido prácticamente las mismas. Como todo, ha evolucionado en el tiempo y también evolucionan ciertas medidas para aplicar. Entonces, tenemos desde lo primero la concientización y la educación en casa. Tenemos que tener cuidado con los vertederos de basura que tenemos a nuestros alrededores, incluso en nuestras propias casas, en los patios, y hacer una revisión exhaustiva de basura que podamos tener o algún otro desecho, por ejemplo, lo que ya hemos mencionado en múltiples ocasiones, llantas, latas, tarros, plásticos vacíos que permitan o puedan ser un foco de criaderos de mosquitos, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante que debemos de poner en práctica desde nuestros hogares. El Ministerio de Educación Pública también hace una contribución muy importante, educando a los niños desde pequeños en este sentido. También tenemos la colaboración de otras instituciones, una de las principales son las municipalidades. Ellos tienen un programa de gestión de residuos, entonces en contacto, ¿verdad?, con ellos, las comunidades pueden organizarse y tener su recolección de basura periódica.
de este tipo de desechos, ¿verdad? Que son muy particulares, que son no tradicionales. También Lo que tenemos... hablamos de las llantas, de los tarros, Exactamente, todo eso, todo ¿verdad? eso. Entonces, periódicamente la municipalidad, por medio de su programa de gestión de residuos, ellos pasan frecuentemente, creo que una vez al mes, o hacen campañas incluso, en donde recolectan este tipo de basura. Otra cosa importante que nosotros tenemos, que desde el Ministerio de Salud también tenemos un programa específico para control de eso. Entonces tenemos desde las fumigaciones hasta incluso control de focos, ¿verdad? Entonces esto es algo que siempre se ha puesto en práctica desde hace muchos años atrás, desde que tenemos aquí la presencia del mosquito, y conforme han pasado los años nos hemos dado cuenta de que hay otras formas de poder contrarrestarlo. Entre ellas están las fumigaciones periódicas que hacemos, ¿verdad? Fumigaciones en frío o en caliente, y que atacan los mosquitos en formas adultas. Como te mencioné, tenemos el control de los focos, que son los criaderos que nos vamos encontrando. Estas personas del Ministerio de Salud, funcionarios específicamente, se llaman vectores y van de hogar en hogar revisando posibles focos que se puedan presentar y se eliminan esos criaderos. También tenemos un programa de gestión integral de vectores, que este es el que se encarga de aplicar todas estas técnicas, bueno, y procesos en toda la comunidad para poder controlar este tipo de enfermedades. Ahora, doctora, Costa Rica es un país tropical, sabemos que un día llueve, otro día no, incluso estando en verano, ahora estamos en la parte lluviosa, e igual hay días que llueve, hay días que no, pero me imagino que hay zonas que son un poco más focalizadas o regiones del país en donde hay que tener mayor cuidado y que en el Ministerio de Salud trabajan un poco más de cara a que tal vez en ese lugar se haga un poco más de contagios. Efectivamente, en nuestro país ya conocemos el clima que hay, es un clima tropical, entonces favorece los criaderos en este sentido. Sí, tenemos zonas que han sido las tradicionales, por decirlo de alguna forma, son las que siempre han presentado la mayor cantidad de número de casos. Entre ellas están la provincia de Punta Arenas, Limón y Alajuela, principalmente en su zona norte. Siempre han sido las que por trayectoria han presentado el mayor número de casos reportados. Tal vez esas zonas puede ser, no sé, digo yo, usted me corregirá, tengan mayor focos o mayor contagio porque están cercanas a ríos, a lagunas y todo, y ese tipo de cosas. ¿Cómo hacer en esas poblaciones que están cerca de un lago, de un estero, que suele haber mucho criadero para poder evitarlo, poder prevenirlo? Sí, la revisión constante, como hemos mencionado anteriormente, siempre es importante identificar los focos, tener identificados cuáles pueden ser nuestros posibles puntos calientes, por llamarlo de alguna forma, y estar pendiente siempre de esas zonas porque, como te digo, trayectoriamente han sido zonas que han presentado mayor número de casos. Entonces, en este sentido, brindarles mayor atención a esas zonas. También esas zonas tienen sus particularidades por la zona geográfica en la que están. Son zonas calientes, húmedas, llueve, entonces todo esto favorece a los criaderos. También tener presente el paso migratorio de las poblaciones, ¿verdad? Nosotros en la zona norte tenemos un paso fronterizo, igual que en la zona sur, por la provincia de Punta Arenas, que es Corredores. En todas estas zonas favorecen también el aumento de casos en este sentido migratorio, por llamarlo de esta forma. Sí, claro, y es que el dengue a través de los años, como lo dice usted, también ha venido actualizándose, ha venido ya no es lo mismo fumigar. Innovar. Innovar, exacto. Entonces el mismo mosquito se ha actualizado y ahora hay que buscar otras formas de poder matarlo, porque posiblemente el líquido que usaban hace 5 años ya no es efectivo para ahora, y las familias también deben de saberlo, que tal vez el mismo insecticida ya no es igual porque los insectos también evolucionan. Sí, efectivamente, hacen resistencia a los químicos, y constantemente el Ministerio de Salud está revisando los productos que se utilizan, porque es importante también tener en cuenta que los químicos que se usan sean seguros para la población. Entonces, siempre se va revisando constantemente que los químicos utilizados en este sentido sean los que están permitidos y avalados para su uso y seguridad. Porque es importante también que las personas sepan que, ya lo mencionábamos un poco al inicio, pero cuando alguien se contagia varias veces de dengue, se vuelve más peligrosa la enfermedad. Claro, si nosotros inicialmente nos enfermamos en algún momento de nuestra vida por dengue y nos volvemos a reinfectar
Muy posiblemente no sea por el mosquito que inicialmente nos enfermó la primera vez, sino que sea por otro serotipo. Conforme nosotros vamos enfermándonos de diferentes serotipos, nuestro cuerpo desencadena una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria en la segunda ocasión es mucho más importante que en la primera, que muy probablemente no suceda. En ese sentido es cuando nosotros tenemos el riesgo de contraer un dengue o que esta enfermedad se nos transforme en una enfermedad grave o dengue grave por la reacción inflamatoria que se desencadena en nuestros cuerpos. Doctora, ¿hay personas que sean un poco más vulnerables a una picadura o a contraer el dengue, que tengan algún factor de riesgo adicional y que pueda desencadenar alguna condición más complicada? Todos estamos expuestos de la misma manera. El sentido es que no todos tenemos las mismas condiciones de salud. Todos tenemos sistemas inmunológicos que reaccionan diferente. La diferencia está en esa parte, en que todos somos diferentes y hay que ver la reacción inflamatoria que va a desencadenar nuestro cuerpo en ese momento. Doctora, vamos a hacer una nueva pausa para venir ya con el último bloque de entrevista, para venir a hablar también del trabajo que viene, el resto del año también de prevención, porque todavía la época lluviosa le falta buena parte. No acaba. Exactamente, entonces al venir de la pausa hablamos más con la doctora Lenia Centeno. Ya venimos. Continuamos acá en su programa Conversamos. Me acompaña la doctora Lenia Centeno del Ministerio de Salud. Hemos venido hablando del dengue, desde cuáles son esos tipos, síntomas, cómo puede usted prevenirlo en casa y bueno, que a todos nos puede dar de una manera diferente. Por eso hay que prevenirlo de la mejor forma posible. Con la doctora, antes de ir de la pausa, mencionábamos que la estrategia del Ministerio de Salud tiene que ser constante, doctora, porque la época lluviosa, como ya lo decíamos, Costa Rica es un país tropical, pero la época lluviosa continúa, vienen meses fuertes que incluso a veces se complican un poquito a nivel de emergencias. ¿Va a haber algún cambio en la estrategia de intensificar o se va a mantener? Sí, la estrategia viene en el sentido muy parecida, siempre identificando desde nuestros hogares posibles focos que puedan ser un riesgo para nuestra salud. El Ministerio de Salud va a seguir con las fumigaciones, intensificar las fumigaciones en los sitios en donde hay mayor cantidad de casos y nosotros les llamamos brotes en el medio, ¿verdad?, de notificaciones epidemiológicas, y a estos brotes se les da seguimiento. Hay brotes activos, puntos activos, a estos puntos activos se les da seguimiento en todo momento y se contrarresta por medio de fumigaciones. Entonces las fumigaciones van a intensificarse en este sentido. Siempre se está buscando la colaboración económica porque esto es algo que no solamente es de un país, sino que nosotros también tenemos que tener en cuenta que nuestros países vecinos como Nicaragua y Panamá presentan brotes, entonces la vigilancia tiene que estar reforzada en todo momento. Qué dicha que usted toca ese tema regional, porque somos un trópico, como tal, la enfermedad se mantiene. ¿Existe alguna colaboración, trabajo conjunto en la región para luchar contra este vector? Sí, tenemos una colaboración conjunta con nuestros países vecinos. Por obvias razones, compartimos características geográficas muy similares. El mosquito circula tanto aquí como en Panamá y en Nicaragua, entonces las estrategias siempre van para todos nuestros países, ¿verdad?, de la región, de una forma muy similar, teniendo en cuenta las características primordiales en cada país, por supuesto. Pero sí hay una colaboración, hay una estrategia ya definida para el abordaje de este tipo de patologías. Ahora, doctora, también es importante ese trabajo en conjunto que realiza el Ministerio de Salud con la Caja, ya lo mencionaba usted también, con municipalidades y otras instituciones para informar, combatir y tratar, ¿verdad? Porque debe existir una red, una línea de trabajo en conjunto para poder tratar esta enfermedad y evitar, porque ya lo decíamos, las muertes pues no son muchas, pero existen y muchas veces es incluso por desconocimiento de las personas de no tratarse a tiempo. Sí, las personas en todo momento deben siempre de consultar ante la presencia de síntomas a la Caja. El personal de salud está capacitado para atender este tipo de pacientes, identificar sus síntomas y poder diferirlos en caso de necesitar o atención más especializada.
Ya hay una estrategia conjunta entre ellos dos. El nivel operativo siempre lo ha llevado el sistema de salud. En nuestro caso, la Caja es nuestro mayor prestador de servicios de salud y por lo tanto es un personal ya capacitado. A nivel privado también es personal capacitado para poder atender a pacientes o personas que lleguen con sintomatología sospechosa de dengue. Ahora, doctora, nos quedan algunos minutos y no me gustaría irnos sin hablar un poquito también de la malaria. En las últimas semanas, meses, hemos escuchado algunos brotes de malaria que han obligado al Ministerio de Salud, a la Caja, incluso a la OPS a acercarse a combatir, a informar a la población, a aplicar este tratamiento que tal vez usted ahora nos puede explicar un poquito, que se le da a las personas con sintomatología y con positivo por malaria. Entonces, qué importante también ese trabajo que se ha venido haciendo, ¿verdad? E informarlo, que la gente sepa que existe también esta otra enfermedad. Sí, efectivamente. La malaria es una enfermedad también transmitida por un mosquito. En nuestro país los casos principalmente se han presentado en la zona norte de nuestro país. El Ministerio de Salud ha tenido una lucha constante contra la malaria en compañía de OPS y el Banco Internacional de Desarrollo y ha sido una lucha conjunta. Siempre se han definido estrategias para disminuir los casos porque la idea es de tener los menos casos posibles, ¿verdad? Porque representa un problema de salud pública bastante importante. Tenemos ahora como parte de las estrategias nuevas, tenemos un programa llamado Colbol, son colaboradores voluntarios. Esta es una estrategia que está un poco definiéndose o de una forma más específica, pero es un programa que ya dio inicio. Entonces va en este sentido de poder contrarrestar los casos de malaria. Tiene la particularidad, malaria, que tiene también un tratamiento que es supervisado, estrictamente supervisado. Entonces, Ministerio de Salud da de cerca el tratamiento y el seguimiento a estos pacientes que salen positivos. Siempre también, como parte de las estrategias, tenemos el muestreo. Nosotros, por parte del Ministerio de Salud y la Caja, se hacen unas pruebas en ciertas zonas que ya se tienen identificadas, que es donde más casos hay, y se aplican unas pruebas rápidas para detección de malaria. Entonces, son pruebas que se aplican en campo, inmediatamente yo puedo definir si una persona está positiva o no por malaria y esa persona entra a tratamiento. Tal vez sería importante recapitular cuáles son esos síntomas de malaria, doctora. La malaria se caracteriza por tener una fiebre intensa de forma intermitente. Comparte igual síntomas, decaimiento, mal estado general, síntomas muy, muy parecidos. Doctora, nos quedan 3 minutitos nada más, entonces me gustaría recapitular, tal vez alguien que se acabe de conectar acá a la pantalla de su canal 13, ese trabajo que debemos hacer todos desde casa, porque no es solo labor del Ministerio de Salud, no es solo labor de la municipalidad, es una tarea de todas y de todos luchar por esta salud, esta prevención a la salud. Claro, eso es una tarea que tenemos desde nuestras casas. Ahí es donde inicia todo. Si nosotros mantenemos un hogar limpio de desechos, vamos a tener seguro la eliminación de criaderos o posibles criaderos. Reforzar en este sentido toda ese tipo de limpieza que tenemos, que debemos hacer, y organizarnos con nuestras comunidades y municipalidades, ¿verdad? Porque esto no es algo de una sola persona, es algo conjunto de muchas organizaciones que tenemos una parte de una responsabilidad en este sentido. Es un problema de salud, es un problema en donde no podemos dejarlo de lado y tenemos que concientizar a la gente que si yo tengo basura en mi hogar, en mi patio, y que no, como puedo enfermarme yo, también puedo enfermar a otras personas, entonces es una responsabilidad que también repercute en terceros. Incluso no solo de mano de las instituciones, doctora, también los mismos vecinos se pueden organizar entre ellos, ayudar tal vez a vecinos que tengan adultos mayores o que sean adultos mayores y que tal vez no puedan hacer esa recolección. Creo que entre las mismas comunidades a nivel interno pueden encontrar esta unión, valga la redundancia. Organización, exacto, y poder luchar contra el vector que ya lo decíamos, que no es solo dengue, sino una serie de otras enfermedades que si bien acarrean consecuencias en la salud. Acudir ante síntomas también es importante. Yo sé que muchos de los síntomas son muy parecidos a una simple gripe.
los dolores musculares, el dolor de cabeza, incluso hay personas que experimentan dolor de garganta. Son síntomas muy parecidos a la sintomatología respiratoria, pero lo importante de esto es tener en cuenta que si yo tengo más casos o conozco de más casos en mi comunidad, yo puedo estar enfermo de lo mismo. Entonces, acudir, porque así nosotros vamos a garantizarnos que va a haber un reporte de esa enfermedad y el Ministerio de Salud va a poder acudir y actuar sobre un brote en las comunidades. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Muchas gracias. Conversábamos con la doctora Lenia Centeno del Ministerio de Salud, de la Dirección de Salud, precisamente para hablar sobre el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores que usted puede prevenir desde su casa con una buena limpieza, con una buena prevención e información. Hasta aquí conversamos, pero nos vemos otro día. Hasta luego.